Bienvenidos y bienvenidas a Todo en Derecho. Vamos a ver el tema de el notario y su responsabilidad. El notario. El artículo 1 del Código Notarial nos da una definición sobre lo que es el notariado público y dice: el notariado público es la función pública ejercida privadamente. Por medio de ella, el funcionario habilitado asesora a las personas sobre la correcta formación legal de su voluntad en los actos o contratos jurídicos y da fe de la existencia de los hechos que ocurran ante él. Es una función pública porque el notario actúa por delegación de la ley, es decir, es un depositario de la fe pública, y es ejercida privadamente ya que interviene a solicitud de parte interesada en actos y negocios legalmente regulados, formalizados y dando autenticidad de los documentos que consten. El artículo 2 del Código Notarial nos define el notario público y señala: el notario público es el profesional en derecho, especialista en derecho notarial y registral, habilitado legalmente para ejercer la función notarial. En leyes, reglamentos, acuerdos y documentos, cuando se use la palabra notario, debe entenderse referida al notario público. Esta es una imagen de un folio del protocolo que utilizan los notarios y notarias públicas. El protocolo es un conjunto de volúmenes ordenados en forma numérica y cronológica, en los cuales el notario y notaria deben asentar los instrumentos públicos que contengan respectivamente los actos, contratos y hechos jurídicos sometidos a su autorización. El artículo 33 del Código Notarial nos habla sobre las actuaciones notariales y dice: los notarios deben actuar en los protocolos autorizados y se ajustarán a las formalidades y limitaciones previstas para el efecto, con las excepciones que resulten del presente código y otras leyes. Características del notario. La función pública notarial la realiza un profesional en derecho y tiene tres características principales. 1. Carácter jurídico. Esto porque está dentro de la ciencia jurídica. El notario o notaria mezcla las normas jurídicas con las voluntades de las partes, dando origen a un negocio jurídico. El carácter jurídico a su vez no es contencioso, sino declarativo. Se dice que la misión del notario tiene los mismos atributos dignos del juez, pero los desempeña en la paz y no en la contienda. Más que testigo del acto, es instrumentador y asesor. Debe persuadir más que aplicar la norma con severidad. 2. Carácter privado. Se le considera una función privada y calificada, con publicidad, dado que su meta es la seguridad, al valor y a la permanencia de intereses privados. El notario se desempeña dentro de las relaciones del derecho privado. 3. Función legal. Porque es organizada e impuesta por el legislador. El legislador atiende a una necesidad social y jurídica. Existen dos tipos de notarios. 1. El notario público que ejerce la función pública privadamente. 2. El notario al servicio de la administración pública y que el Código Notarial identifica tres categorías. La primera, notarios del Estado. Estos prestan sus servicios a la administración pública desde las instalaciones de la Notaría del Estado adscrita a la Procuraduría General de la República. Es competente para ejercer esa función en todo el país y fuera excepcionalmente. Segundo, notarios consulares. Es el notario diplomático que por ministerio de ley y debidamente autorizado por la Dirección Nacional de Notariado desempeña funciones notariales en el extranjero. Su ejercicio está limitado a realizar actos o contratos que vayan a ejecutarse en Costa Rica. Cesa sus funciones al dejar el cargo.
Devenga honorarios consulares únicamente. Tercero, notarios por reserva de ley. Al amparo de los presupuestos contenidos en el inciso D del artículo 5 del Código Notarial que señala: los funcionarios de los poderes ejecutivo y legislativo, las instituciones públicas y municipalidades contratados a plazo fijo, excluidos del régimen de servicio civil y que no gocen de sobresueldo ni compensación económica de ninguna clase por prohibición o dedicación exclusiva, siempre que no exista superposición horaria ni disposición en contrario en la legislación reguladora del órgano o institución donde se presten los servicios. Acceso al notariado. Requisitos para ser notario público. El artículo 3 del Código Notarial nos da estos requisitos. A. Ser de buena conducta. B. No tener impedimento legal para el ejercicio del cargo. C. Ser licenciado en Derecho. El grado académico mínimo para ser notario público es el de especialista en Derecho Notarial y Registral. D. Poseer residencia fija en el país, salvo los notarios consulares. E. Tener oficina abierta al público en Costa Rica, excepto si se trata de notarios consulares. F. Hablar, entender y escribir correctamente el español. Los extranjeros que cumplan con los requisitos anteriores podrán ejercer el notariado siempre que en su país de origen se otorgue el mismo beneficio a los notarios costarricenses en igualdad de condiciones. En relación a la oficina abierta, el notario debe obligatoriamente brindar la dirección de su oficina. A. La Dirección Nacional de Notariado, al Registro Nacional, al Archivo Nacional y al Registro Civil. Cuando un notario o notaria hace una escritura, ésta debe indicar: ante mí fulano de tal, notario público con oficina en la ciudad de, y la dirección de la oficina. Y esta dirección es la que tiene reportada como oficina abierta al público. Otros requerimientos que no están en el artículo 3 del Código Notarial son: debe tener horario, recepcionista, sala de espera, debe contar con internet, debe tener un rótulo, el cual debe contener nombre del notario, el aditamento de notario público, números de teléfono, correo electrónico como mínimo. Los notarios pueden tener su oficina en su casa siempre y cuando ésta sea totalmente independiente de la casa, con entrada independiente, y esta condición de oficina debe reportarse a la dirección de notariado. Cuando un notario debe desplazarse a realizar un acto notarial fuera de su oficina, debe consignar en su escritura que es notario público con oficina en, y pone la dirección de la oficina, y debe consignar: de paso por la provincia tal, cantón tal, distrito tal y la dirección tal. Esto donde estuvo firmando el protocolo. Impedimentos para ser notario público. El artículo 4 del Código Notarial nos señala estos impedimentos. A. Las personas con limitaciones físicas o mentales, salvo que demuestren mediante prueba extendida por la medicatura forense. B. Quienes se encuentren imposibilitados para tener oficina abierta al público. C. Los condenados por delitos contra la propiedad, buena fe, administración de justicia, confianza pública o delitos relativos a la ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado y actividades conexas. D. Quienes guarden prisión preventiva. E. Las personas declaradas en quiebra, concurso civil o interdicción mientras no sean rehabilitadas. F. Quienes ejerzan cargos en cualquier dependencia del sector público. G. Quienes no estén al día en el pago de las cuotas del Fondo de Garantía de los Notarios Públicos creado en esta ley. En relación al Fondo de Garantía, el cual se encuentra en el artículo 4, inciso G, recién leído, antes de noviembre del 98, fecha en que entra a regir el Código Notarial, los notarios, para poder ejercer el notariado, tenían que pagar una vez al año al Instituto Nacional de Seguros un contrato de seguros,
llamado póliza de fidelidad en riesgos diversos. Este contrato de seguros tenía la finalidad de cubrir los daños ocasionados a una persona o a terceros por una incorrecta labor notarial, lo que en muchas ocasiones el perjuicio era de mayor valor de lo que cubría su póliza. Cuando entra a regir el Código Notarial, se establece el pago de un fondo de garantía, artículo 4, inciso G. Con esta disposición, si en un mes no se paga la cuota, el notario queda inhabilitado para todos los actos notariales que realiza en ese mes. Es decir, los actos son nulos, por no estar autorizado para ejercer el notariado. A raíz de esto, la Dirección Nacional de Notariado decide que los notarios deben pagar el fondo de garantía por mes de 7.016 colones al Banco Nacional de Costa Rica. Como en el año 2017 emitieron la directriz de pagar 12.500 colones por mes. En el 2019 aproximadamente emiten un comunicado indicando a los notarios que debían realizar el pago del fondo de garantía en el Banco de Costa Rica, el cual reporta a la Dirección Nacional de Notariado los notarios que no han realizado el depósito de la cuota. Para poder utilizar este fondo de garantía, el notario debe presentar una sentencia en firme, ya sea del juzgado penal o del juzgado notarial, por ejemplo, de que fue condenado y debe reparar el daño o daños ocasionados a una persona o a terceros. Con esta sentencia, la Dirección Nacional de Notariado emite una orden al Banco de Costa Rica para que le entregue el monto correspondiente al total de cuotas aportadas hasta ese momento por el notario. En caso sea mayor el monto al total de cuotas aportadas, queda un saldo al descubierto que el notario deberá cubrir por su cuenta. Este fondo de garantía en vida no se puede retirar, excepto si el notario cesa o renuncia al ejercicio del notariado entregando su protocolo a la Dirección Nacional de Notariado. Ahora bien, con la apertura de este fondo, el notario nombra a un beneficiario para que posteriormente a su muerte cobre el acumulado más sus intereses, pero no en un sucesorio, ya que fue constituido en su momento y no forma parte de un sucesorio. Competencia notarial. Es importante, de previo al tema, conocer un poco sobre la naturaleza y ámbito de competencia del órgano rector de la actividad notarial en Costa Rica, que es la Dirección Nacional de Notariado. Esto según lo establece el artículo 21 del Código Notarial en su párrafo quinto, que además le confiere la competencia exclusiva para regular a todos los notarios públicos activos, quienes, por ejemplo, deben presentar quincenalmente al archivo notarial los índices con la enumeración completa de los instrumentos autorizados. Esto en el artículo 26 del Código Notarial, el cual nos dice: los notarios públicos y funcionarios consulares en funciones de notarios deben presentar quincenalmente al archivo notarial índices con la enumeración completa de los instrumentos autorizados y los requisitos que señale esta oficina. En relación a la presentación de los índices, el artículo 27 del mismo código señala: los índices quincenales deben presentarse dentro de los 5 días hábiles siguientes a los días 15 y último de cada mes, o sea 30 o 31. Los notarios podrán remitirlos al archivo notarial por correo, certificado o cualquier otro medio que éste autorice. Si dentro de los 2 días posteriores al vencimiento de la fecha para entregar el índice, el órgano disciplinario correspondiente recibiere copia del índice con razón de recibo por el archivo notarial, hará caso omiso. Competencia material de la función notarial. El artículo 30 del Código Notarial nos dice: la persona autorizada para practicar el notariado en el ejercicio de esta función legitima y autentica los actos en los que interviene, con sujeción a las regulaciones del presente código y cualquier otra resultante de leyes especiales, para lo cual goza de fe pública. Las dependencias públicas deben proporcionarle al notario toda la información que requiera para el cumplimiento óptimo de su función. Competencia en actividad judicial no contenciosa.
El artículo 129 del Código Notarial indica que los notarios públicos podrán tramitar sucesiones testamentarias y ab intestato, adopciones, localizaciones de derechos indivisos sobre fincas con plano catastrado, informaciones de perpetua memoria, divisiones de cosas comunes. En relación a la competencia territorial de la función notarial, el artículo 32 del Código Notarial señala que los notarios públicos son competentes para ejercer sus funciones en todo el territorio nacional y fuera de él, en la autorización de actos y contratos de su competencia que deban surtir efecto en Costa Rica. Los notarios consulares solo podrán actuar en las circunscripciones territoriales a que se refiere su nombramiento. Pérdida de la competencia. El artículo 134 del Código Notarial nos dice que el notario se abstendrá de continuar tramitando el asunto no contencioso cuando a. Cuando algún interesado se lo solicite. b. Por oposición escrita ante la notaría. c. Cuando surja contención o declinatoria. d. Cuando el tribunal respectivo lo disponga a solicitud de parte interesada. Ante esas situaciones, el notario suspenderá todo trámite y pasará el expediente al tribunal al que le competa conocerlo. Las resoluciones y actuaciones posteriores serán absolutamente nulas. Si el notario persistiere en seguir conociendo del asunto a pesar de la oposición expresa, será juzgado y sancionado por el delito de usurpación de autoridad. Visto esto, vamos a pasar a lo que sería la responsabilidad del notario. El artículo 15 del Código Notarial nos habla sobre las responsabilidades del notario o notaria y señala que los notarios públicos son responsables por el incumplimiento de sus obligaciones y deberes profesionales, así como por la violación de las leyes y sus reglamentos. Esta responsabilidad puede ser civil, penal o disciplinaria. Carecerá de validez cualquier manifestación de las partes en que el notario sea relevado de responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones. La responsabilidad existe porque el notario o notaria atiende a una función pública y tiene que atender a las solicitudes de las personas que acuden en demanda de sus servicios fedatarios y jurídicos. Las cualidades de todo notario o notaria han de ser la rectitud y la honestidad. Vamos a dar una pequeña introducción a cada una de estas responsabilidades y posteriormente vamos a entrar en mayor detalle. Responsabilidad civil. La responsabilidad civil del notario o notaria es la garantía de su actuación correcta y cuando éste viola una norma jurídica en el ejercicio de su profesión, ocasionando un daño a otro, es cuando está obligado a repararlo. Responsabilidad penal. Esta responsabilidad es esencialmente individual, referida tan solo al sujeto del hecho punible. Ejemplo, falsificación de documento, destrucción u ocultamiento de documento público. Responsabilidad disciplinaria. El notario o notaria será sancionado disciplinariamente si llegare a incumplir la ley, reglamentos y los principios de la ética profesional. Puede ser sancionado por la Dirección Nacional de Notariado. Un notario puede ser sancionado penalmente o civilmente y a la vez disciplinariamente. Responsabilidad civil. La responsabilidad civil notarial es toda aquella responsabilidad en la que incurre el notario público por la indebida ejecución de su función notarial, es decir, por la acción u omisión de actos o conductas que resulten en un daño para un tercero. O sea, si las leyes notariales son violadas por el notario, el acto o negocio jurídico puede resultar nulo o anulable, lo que puede causar serios perjuicios a los particulares o al Estado. Artículo 16 del Código Notarial nos habla sobre la responsabilidad civil y señala: la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por la actuación del notario público a los otorgantes, partes o terceros será cubierta de una vez que lo establezca una resolución judicial firme, dictada en la jurisdicción común o la vía disciplinaria,
pero esta responsabilidad emana del artículo 1045 del Código Civil, el cual señala que todo aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia causa a otro un daño, está obligado a repararlo junto con los perjuicios. Elementos de la responsabilidad civil notarial. 1. La existencia de un acto o hecho positivo o negativo. 2. Que dicha acción produzca un daño. 3. Que entre la acción y el daño exista una relación causal. 4. Que el sujeto responsable sea culpable, a título de dolo o culpa, por el hecho dañoso. Fondo de garantía al artículo 9 del Código Notarial. Este fondo es obligatorio, ya que es requisito para ejercer la función notarial. Además, es una garantía por los daños y perjuicios que los notarios, en el ejercicio de su función, puedan ocasionar a terceros. Cubrirá daños y perjuicios hasta por un máximo de 200 salarios base, que a septiembre de 2021 corresponde a 92.440.000 colones. Cuando el notario cese en sus funciones, podrá retirar lo aportado al fondo. Cuando un notario incurra en responsabilidad civil, no podrá volver a ejercer hasta que cubra el monto pagado por la dirección. Responsabilidad penal. Esta responsabilidad penal sobre el profesional en derecho ejerciendo una función pública en instancia privada se va a visualizar cuando aparezca comprometido su condición notarial, es decir, que el notario haya delinquido cometiendo un abuso al cargo de su profesión y comprometiendo directamente la fe pública de que está investido. El artículo 17 del Código Notarial señala: compete a los tribunales penales establecer la responsabilidad penal de los notarios conforme a la ley. Para que exista responsabilidad penal sobre el notario debe haber dolo o culpa, pero si el notario es inducido a error por terceros, no incurre en responsabilidad. Por ejemplo, cuando el notario da fe del conocimiento de una persona que en realidad no es lo que él cree, aquí no hay dolo, pero sí hay responsabilidad civil. Para salvar responsabilidades, el notario utiliza frases como que dice ser, que manifiestan, entre otras. La intención es no responder de la veracidad de las declaraciones de otra persona. Delitos en que puede incurrir un notario en el ejercicio de su función pública: usurpación, anticipación y prolongación y abandono de funciones. Los notarios están obligados a prestar sus servicios a quienes lo requieran para ello. Incurre en el delito de incumplimiento de su deber o de negación de auxilio como encargado de una función pública cuando omitiere, rehusare o retardare su actuación o de su pronto cumplimiento. Incumplimiento de deberes, desobediencia y resistencia. Estos delitos consisten, respectivamente, en comenzar a desempeñar las funciones de notario antes de reunir todos los requisitos que las leyes exigen para ello, tales como fianza, juramento u otros cualesquiera, en hacerlo o en hacer dejación de su cargo antes de estar autorizado para ello, con o sin perjuicio del servicio público que le está encomendado. Falsedad de documento público. Es un delito caracterizado por el dolo del agente, por la mutación de la verdad, es decir, esconder lo verdadero y hacer prevalecer lo que es contrario a la verdad, y por producirse un daño efectivo o en potencia, o sea, posibilidad de un daño. Existen dos clases de falsedades. 1. Falsedad material, que consiste en poner una firma no genuina o en adulterar un documento verdadero. 2. Falsedad ideológica. Se da cuando se inserta en un documento público declaraciones falsas, por lo que este delito no puede ser cometido por particulares. Infidelidad en la custodia de documentos. El notario tiene a su cargo la custodia del protocolo. Además, sus clientes le confían sus títulos y demás documentos a fin de que los estudie y califique y prepare instrumentos enlazados con ellos. Por tal motivo, puede cometer este delito en el caso de que sustraiga, oculte o destruya, en todo o en parte, esos protocolos u otros documentos que les estuvieren confiados por razón de su cargo. Apropiación indebida. Es frecuente entregar al notario fondos para abonar impuestos o derechos de registro u otras cuentas,
o dinero u otros bienes, en calidad de depósito, para que lo devuelvan al depositante o entregue a un tercero después de cierto tiempo o de cumplidas ciertas condiciones. En estos casos el notario actúa como mandatario de su cliente. El notario que use ese dinero o bienes como si fuera propio, en su provecho o en el de terceros, comete este delito. Violación del secreto profesional. Siendo necesario que las partes revelen al notario la verdad completa, se comprende la necesidad de asegurarles el secreto de sus confidencias, de modo que no estén expuestas ni a la persecución de las autoridades, ni a las reclamaciones, o quizás hasta chantajes de sus adversarios. Responsabilidad disciplinaria. La responsabilidad disciplinaria del notario está comprendida en los siguientes artículos del Código Notarial. Artículo 18. Los notarios serán sancionados disciplinariamente, según este código, por el incumplimiento de las leyes, sus reglamentos, las normas y los principios de la ética profesional, las disposiciones que dicten la Dirección Nacional de Notariado y cualquiera de sus órganos. Artículo 19. Los notarios pueden ser sancionados en distintos campos en forma independiente, simultánea o sucesiva. Los tribunales del país que conozcan de procesos relacionados con actuaciones indebidas de los notarios públicos deberán comunicarlo de inmediato a la Dirección Nacional de Notariado, para que proceda de conformidad. Artículo 20. Si dos o más notarios actuaren en conjunto, todos serán solidariamente responsables por las faltas u omisiones, salvo si las circunstancias revelaren que son imputables solo a uno o a algunos de ellos. Artículo 138. Excepto las sanciones que, según este código, le corresponde imponer a la Dirección Nacional de Notariado, es competencia del Poder Judicial, por medio de los órganos determinados en la presente ley, ejercer el régimen disciplinario de los notarios públicos y hacer efectiva las responsabilidades civiles por sus faltas. Artículo 165. El hecho de que en un proceso disciplinario se declare prescrita la acción sancionatoria no releva al órgano jurisdiccional de la obligación de pronunciarse sobre la pretensión resarcitoria si ésta se hubiere promovido. Competencia. Competencia administrativa y jurisdiccional. La competencia administrativa le corresponde a la Dirección Nacional de Notariado, que es un órgano desconcentrado adscrito al Ministerio de Justicia, esto según el artículo 140 del Código Notarial. La competencia jurisdiccional le corresponde al Juzgado Notarial y al Tribunal de Notariado, esto según lo señala el artículo 141 del Código Notarial. La Dirección Nacional de Notariado y el Juzgado Notarial son órganos diferentes e independientes entre sí, pero ambos aplican el régimen disciplinario. La Dirección Nacional de Notariado trata las suspensiones señaladas en el artículo 4 del Código Notarial, también por incumplimiento de sus directrices, como por ejemplo la falta de presentación de los índices notariales. El Juzgado Notarial ejerce el régimen disciplinario cuando los notarios incurran en una transgresión de sus funciones autenticadoras, asesoras o legitimadoras, actuando éste por denuncia verbal o escrita, de forma concreta contra el notario público. El Tribunal de Notariado es el órgano para gestionar las resoluciones de las apelaciones admitidas por el juzgado notarial y que corresponde al tribunal resolver. Clases de sanciones. Las sanciones están consignadas en el artículo 139 del Código Notarial y nos indica que existen tres tipos de sanciones, las cuales consisten en apercibimiento, represión y suspensión en el ejercicio de la función notarial. Las dos primeras se aplican a faltas leves y la tercera se aplica cuando son faltas graves, o sea, cuando la conducta del notario perjudique a las partes, terceros o a la fe pública, así como cuando se incumplan requisitos, condiciones o deberes propios del ejercicio del notario.
Tipos de suspensiones al notario público. Las suspensiones a los notarios están tipificadas en los artículos del 143 al 149 del Código Notarial, que entre ellas están hasta por un mes, tales como: se niegue a exhibir el protocolo, no notifique dentro de un plazo de 15 días el extravío o destrucción de un protocolo, incurran en descuido en la guarda y conservación del protocolo. Hasta por 6 meses, tales como: autoricen actos ilegales, transcriban o expidan documentos sin ajustarse al contenido del documento reproducido. De 6 meses a 3 años, tales como: cartulen estando suspendidos. Si la nulidad de un instrumento se debe a impericia, descuido o negligencia atribuible. De 3 años a 10 años, tales como: autoricen actos o contratos cuyos otorgamientos no hayan presenciado o faciliten su protocolo a terceros, para la confección de documentos notariales. Expidan testimonios o certificaciones falsas. Suspensión fija. Los notarios serán suspendidos por 10 años en forma fija si fueren sancionados por alguno de los delitos indicados en el inciso C del artículo 4 del Código Notarial. Con esto doy por terminada la presentación. No sin antes pedirles por favor darle un clic al botón rojo de suscribirse y por favor al botón de me gusta para continuar subiendo material de este tipo. Muchas gracias por su atención.